En la guerra se utilizaron nuestros cuerpos como arma de terror. Conflicto armado ha dejado rostros muy grande. Mi nombre es Ángela María Escobar. Soy del municipio del Peñol, Antioquia. Soy víctima de violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado. Mi nombre es Joana Sáenz. Soy la directora de la Fundación Nacional Defensora de Derechos Humanos y víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado de defensoras. Yo fui víctima de violencia sexual el 19 de diciembre del 2009. El Estado colombiano en la guerra es el responsable, porque nosotras estuvimos en medio de una guerra que no nos pertenecía, que no era de nosotros. Yo fui víctima de violencia sexual por 3 integrantes de los paramilitares en el municipio de Guatapé, Antioquia, a la edad de 35 años. Cuando ellos se fueron de mi casa, lo único que hice fue ducharme, que me cayera mucha agua, porque yo pensaba que con caerme agua se me iba a quitar toda la suciedad que me habían dejado. No, porque es que esa suciedad queda por dentro. Entre patadas, golpes, entre decirme que el auto se que yo valía menos que un humano, o sea, que no valía la pena poder mentir. La única forma de silenciarme era violar. No sé cuánto tiempo pasó. Hubiera preferido que en ese momento me hubiera matado. A los 10 años me decidí ir a la fiscalía a denunciar y fui muy mal atendida. Uno, digamos, tiene que contar la historia como es, porque ahora hablamos de estigmatización, revictimización, pero cuando yo fui muy mal atendida, porque la funcionaria me preguntó que cuánto se había demorado cada uno violándome, que si tenía las uñas pintadas. Entonces no tuve esa oportunidad y mejor decidí salir llorando. Llegué a la Defensoría del Pueblo y no fui capaz porque mi llanto no me dejaba. Ya al mes me llamaron de la Defensoría y allá conocí 30 mujeres más víctimas de violencia sexual. Yo siempre lo he dicho, no nos faltaron sino baldes y sábanas para las lágrimas. Creo que fue la segunda etapa difícil de dejar. Era duro ponerle la cara al delito que se esconde. Y la víctima termina siendo señalizada. La víctima termina siendo culpable. Incluso en fiscalía, cuando uno denuncia violencia sexual, lo primero que te preguntan es cómo va vestida y a qué horas te vas caminando. ¿Tú lo conocías? No, fue usted lo miró. Usted se le rió, te lo provocó, pobrecitos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast, La Deuda de la Justicia, donde analizaremos la política de resarcimiento y reparación que ha elaborado el Estado para con las víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, como garantía de no repetición. También tocaremos puntos esenciales como su efectividad y el impacto en cada una de las víctimas. Para entender mejor qué se ha logrado y cuál ha sido el impacto generado, hoy me acompaña Wilson Fonseca, estudiante de Derecho de último semestre de la Universidad de Magdalena, quien ha enfocado gran parte de su aprendizaje en el área de derechos humanos. Y hay que destacar que ha realizado también trabajos investigativos relacionados con el tema. Él, en esta ocasión, nos ayudará a desglosar los puntos clave de este tipo de políticas públicas, de este tipo de normas que el Estado ha elaborado. Wilson, bienvenido, gracias por acompañarnos, mi hermano. Hola Hernando, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí hablando de un tema tan importante, no solo para las víctimas, sino también para la sociedad en general. Entonces, ¿cuáles han sido las leyes creadas relativas a la protección de los derechos sexuales de las mujeres? ¿Cuán efectiva han sido las políticas creadas para garantizarle a las víctimas la no repetición? Wilson,
¿Qué busca la ley 1448-2012? ¿Cuáles han sido los resultados estadísticos en las tasas de violencia sexual tras la implementación de estas políticas y la expedición de estas leyes? Hoy tendremos estas y más preguntas. Empecemos. En primera medida, podríamos decir que la violencia sexual ha sido una de las heridas más profundas y silenciadas del conflicto armado en Colombia. Durante décadas, miles de mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTIQ+ han sufrido estos crímenes a mano de distintos actores armados, quienes han usado sus cuerpos como una herramienta de guerra para imponer miedo, castigar y controlar comunidades. Han implementado este tipo de violencia porque han visto a la mujer como un depositorio del honor del hombre. Y como vivimos en una sociedad androcentrista, machista, creemos que la mejor manera de joder a otro hombre, y me perdonan la expresión, pues es atentando contra la compañera sentimental de es denigrándola sexualmente. Este tipo de política, este tipo de mecanismos son los más utilizados en los grupos armados. Muchas de estas historias quedaron en el silencio por miedo, por vergüenza o porque la justicia nunca llegó. En zonas rurales, indígenas y afrocolombianas, la violencia sexual también fue una forma de desplazamiento y exterminio cultural. A pesar del dolor, las víctimas han podido alzar la voz, exigiendo que sus historias sean escuchadas y reconocidas. Hoy, podríamos decir que gracias al trabajo de organizaciones y sobrevivientes, estos crímenes han sido visibilizados y reconocidos como delitos de lesa humanidad. Aunque la impunidad, hay que aclararlo, sigue siendo todavía alta, pero ese camino hacia la verdad y la reparación ha comenzado. Y con él podríamos decir que la esperanza de justicia para quienes han cargado con estas heridas en silencio. Wilson, para complementar, ¿consideras que la violencia sexual en Colombia ha cambiado? ¿Qué patrones se pueden identificar dentro de ese cambio? Así es, Hernando. La violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia ha evolucionado junto con la dinámica de la misma guerra. En sus primeras décadas, en los años 60 y 70, estos crímenes eran menos documentados, en parte porque la lucha armada estaba más centrada en la confrontación política y militar. Sin embargo, con la expansión de los grupos armados en los años 80 y 90, especialmente con el auge del narcotráfico y la consolidación de las guerrillas y de los paramilitares, la violencia sexual se volvió una estrategia de guerra mucho más evidente. Con este panorama es evidente que algo debe cambiar. Y aquí es donde entran todas esas políticas y normas creadas. Ahora bien, hablemos de esa reestructuración normativa. Wilson, ¿me podrías decir de forma breve cuáles han sido las normas creadas por la legislación colombiana para proteger a las víctimas? ¿Y por qué fue necesario crear normas que se enfocaran principalmente en las víctimas del conflicto armado? Y para no sobrecargarte de preguntas, pero sí considero que esto es bastante esencial, ¿cuál es el objetivo principal de las normas creadas?
Claro, Hernando, a lo largo de los años, Colombia ha creado varias normas para proteger a las víctimas del conflicto armado, especialmente a quienes han sufrido violencia sexual. Pues entre las más importantes tenemos, por mencionarte, la Ley 1448 del 2011, que es esta ley de víctimas y de restitución de tierras. Esta reconoce a las víctimas del conflicto armado y establece medidas de reparación, muy importante esto, incluyendo la atención especial para quienes sufrieron de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Por otro lado tenemos la ley 1719 del 2014. Esta buscó fue reforzar esta protección de las víctimas de violencia sexual en el conflicto, buscando que de tal manera se garantice el acceso a la justicia y se establezcan que estos delitos no prescriben. Muy importante esto. Por otro lado, saliendo ya de las leyes, tenemos el decreto 4799 del 2011, mediante el cual se definieron las medidas de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Por otra parte, se crea este mecanismo tan importante como fue la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue bajo la cual se creó un marco judicial para investigar y sancionar crímenes de guerra, incluyendo la violencia sexual. Fue necesario crear estas normas porque durante mucho tiempo las víctimas estuvieron en el olvido, sin acceso a justicia ni reparación. Además, la violencia sexual en el conflicto tiene particularidades que requieren un enfoque que sea diferenciado, ya que muchas víctimas enfrentan miedo, estigmatización y barreras institucionales para denunciar. Por ende, el objetivo principal de estas normas fue reconocer el daño causado, garantizar justicia y brindar apoyo integral a las víctimas, asegurando que estos crímenes no queden impunes y que no se repitan. Hay que reconocer que todo esto suena como un cambio bastante significativo, pero ¿realmente crees que se obtendrán resultados positivos de esto? ¿Cómo impactará a las víctimas, por ejemplo? Mira, Hernando, según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto, entre 1959 y el año 2020 se registraron 15.760 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. De estas, el 61,8% fueron mujeres y el 30,8% fueron niñas y adolescentes, lo que suma el 92,6% del total, teniendo que el rango de edad más afectado está entre los 14 y 17 años. En cuanto a la efectividad de las políticas públicas para resarcir los derechos de las víctimas de violencia sexual, se han implementado leyes, entre ellas las que te mencioné anteriormente, la Ley 1448 de 2011 y la Ley 1719 de 2014, que como anteriormente también te lo mencioné, buscan garantizar la atención, la protección y la reparación integral. Sin embargo, la implementación ha enfrentado desafíos significativos. Muchas víctimas aún encuentran barreras para acceder a la justicia y a servicios de apoyo que sean adecuados. Además, la persistencia de estigmas sociales y la falta de recursos han limitado el alcance de estas políticas. Aunque sí es de reconocer, ha habido avances en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, es evidente que se requiere un esfuerzo continuo, que sea coordinado, para asegurar que las políticas públicas logren su objetivo de manera efectiva. Con base a lo que dijiste anteriormente y teniendo en cuenta principalmente lo que señalabas, podríamos decir que este tipo de políticas elaboradas no han sido eficientes en su totalidad. Hernando, pues más que decir que no han sido eficientes, diría que han sido insuficientes más bien. La creación de las leyes de las cuales hemos hecho mención aquí anteriormente fue un gran avance porque permitió reconocer la violencia sexual como un crimen de guerra y dio herramientas para la atención y reparación de las víctimas. Sin embargo, el problema ha estado en la implementación de estas. Muchas víctimas aún siguen enfrentando estas barreras para acceder a la justicia, ya sea por miedo, por falta de apoyo de las instituciones
o también porque los procesos judiciales son lentos y revictimizantes. Además, en muchas zonas del país, especialmente las más afectadas por el conflicto, no hay suficiente presencia estatal para garantizar una atención adecuada. Si bien estas políticas han logrado visibilizar el problema y abrir espacios de denuncia, todavía hay una gran deuda con las víctimas. O sea, se necesita mayor voluntad pública, recursos y un enfoque más integral para la justicia y la reparación, que éstas se hagan una realidad y no un compromiso que quede solamente escrito en el papel. Como vemos, se necesita un poco más de voluntad por parte del Estado y se logra avisorar precisamente el título de este podcast: esa deuda que tiene la justicia con cada una de las víctimas. Wilson, mi hermano, muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia a lo largo y ancho de este camino. Sabemos fielmente que te has dedicado a estudiar a fondo este tema, que llevas distintos trabajos de investigación en este tema tan complejo y doloroso. Sin duda, la violencia sexual en el conflicto armado ha dejado una herida profunda en la historia de Colombia. Y aunque se han dado pasos importantes en su reconocimiento y reparación, queda mucho por hacer para garantizar precisamente esa justicia y ese apoyo real a las víctimas. Hombre Hernando, muchas gracias por este espacio. También a quienes nos escuchan por interesarse en este tema. Por último, yo me quiero despedir acotando algo muy importante, y es que las víctimas necesitan verdad, justicia y apoyo. Y hago un llamamiento a la sociedad en general, porque todos y cada uno de nosotros podemos aportar a que sus voces sean escuchadas. Y por último, a ustedes, nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en este episodio. Recordemos que hablar de estos temas no solo nos ayuda a entender nuestra historia, sino que también nos exhorta a reflexionar sobre el rol que cada uno puede desempeñar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Nos encontramos en el próximo episodio con más invitados, con más historias y sobre todo con más conversaciones que nos ayuden a comprender y transformar nuestra realidad. Hasta la próxima.